Esto dijo Miriam Benítez, madre de Leo Paredes, en ABC Cardinal. Soy de Asunción. Cuando tenía 5 meses me llevaron a Argentina. En la selección argentina le dicen Paragua. Mi papá, mis abuelos, mis hermanos y toda la familia es de Paraguay. A él le encanta el boriborí, la sopa paraguaya y habla un poco de guaraní. Argentina obtuvo su tercera Copa del Mundo, la primera que levanta Lionel Messi. Era el trofeo que le faltaba y el que para muchos lo consagra. Este es el mejor jugador de toda la historia del fútbol. Así, y es argentino. La emoción que nosotros sentimos, imagínate Messi, le viste la sonrisa, yo se la vi, es que me mata, es como una felicidad que no se puede explicar, finalmente se logró, finalmente se pudo. Messi también fue reconocido como el mejor jugador del Mundial y Enzo Fernández recibió el premio al mejor jugador joven del torneo. Y ganar un Mundial con mi país, que no tiene precio, no hay nada más lindo que esto, mi familia en la tribuna, mi hija, mi mujer, mis hermanos, mi padre, toda mi familia acá viéndome, es algo que no voy a olvidar nunca más en mi vida, me lo voy a llevar en el corazón. Mbappé fue el goleador del Mundial con 8 tantos. La FIFA felicitó a Argentina en sus redes sociales. Los jugadores argentinos celebraron por largo rato en la cancha, con sus familias y con su fiel hinchada en la tribuna. En la gran final de la Copa del Mundo, ganó Argentina, ganó Messi y ganó el fútbol.